TVU presenta 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Estamos muy contentos de poder conectar contigo en este octavo capítulo a través de las distintas multiplataformas de TVU con este programa que a partir de una conversación te invita a conocer todos los aspectos e investigaciones que día a día están desarrollando los académicos y académicas de la Universidad de Concepción. El día de hoy tenemos de invitado a Gerardo González Rivera, ingeniero comercial con experiencia en emprendimiento e innovación y actualmente director del Departamento de Gestión Empresarial de la Escuela de Ciencia y Tecnología y por supuesto académico de dicho departamento. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Tenemos un capítulo donde estaremos abordando temáticas vinculadas a comercio justo, emprendimiento sostenible y por supuesto empresas B, y para esto nos acompaña Gerardo González. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también por el tiempo, por el espacio, un tema muy relevante también a nivel regional. Me gustaría poder profundizar para contextualizar esto, ¿qué son las empresas B y cómo nacen también dentro del contexto actual en el que estamos? Ya, muy bien. Bueno, las empresas B es uno de los tantos movimientos que existen relacionados al emprendimiento sostenible, a un emprendimiento que se basa no solamente en la búsqueda de la retribución económica, sino también del impacto social y ambiental. Dentro de eso están los conceptos que tú mencionabas también, el concepto de comercio justo, por ejemplo. Y una de estas, por decirlo así, variantes de cómo se expresa todo esto es el movimiento de las empresas B. El concepto de empresa B nace en Estados Unidos, ya las B Corps, y nace como la intención de un grupo de personas que desarrollan una empresa de tener objetivos más allá del económico. Y a partir de esto se genera todo un movimiento de empresas B a nivel mundial, donde Chile además es uno de los pioneros en Latinoamérica y donde más empresas B hay en este momento dentro del continente, o sea, dentro de Sudamérica. Y lo importante señalar de las empresas B es que es una certificación, es decir, no cualquier empresa puede ser B, es una forma de guiar la empresa bajo ciertos lineamientos estandarizados, ¿ya?, en las cuales las empresas postulan y se certifican frente a un organismo internacional que se llama BILAB, ¿ya?, y que en América Latina y en Chile está representado por Sistema B. ¿Ya? Entonces las empresas tienen que realizar todo un estudio y una evaluación acerca si cumplen con los requisitos para obtener la certificación. ¿Ya? Para que la gente lo entienda más fácil o un poco más asociado, es cuando las empresas, por ejemplo, postulan a las certificaciones de calidad. ¿Ya? Esta es una certificación también que se postula, ¿ya?, frente a este organismo internacional, que es el único que puede certificar a nivel mundial. Y a partir de esto entonces tengo un estándar entregado por un tercero, el cual me acredita que yo cumplo con ciertos criterios que aseguran que yo tengo un impacto económico, social y ambiental. Claro, y en ese contexto es súper relevante considerando el contexto actual en el que estamos, donde el tema medioambiental es muy relevante también, sobre todo también a nivel regional. Entonces, bajo esa mirada, ¿cuáles son las líneas de investigación también que ustedes tienen como Campus Los Ángeles en este tema? Bueno, la verdad es que da para mucho, ¿ya? El desarrollo del emprendimiento tiene que ver con las prácticas sostenibles, qué es lo que hace fácil o difícil que una empresa se certifique, cuáles son los impactos económicos también de obtener una certificación, o cuál es la preferencia de los consumidores también en relación a qué tipo de negocio prefiero. ¿Prefiero un negocio tradicional o un negocio que tenga también un impacto social y ambiental? Hay varias líneas de investigación que se pueden abrir al respecto. Y en esa línea, cuando hablamos de empresa B, tú hablas de que no todas se pueden certificar. ¿Cuáles son los requisitos específicos, por ejemplo, para certificarse como empresa B? O por ejemplo, una pyme se podría certificar como una empresa B? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. A mí me ha tocado conversar con muchas empresas que se interesan
en la certificación sin conocer mucho y después como que se van un poco desanimando porque encuentran que es un poco difícil, pero la verdad es que es un proceso que toma tiempo, ya no es algo que sea tan expedito, pero que más que la certificación, en primer lugar, las empresas vienen a estar orientadas o tener la vocación de verdad de querer generar un impacto positivo social, ambiental y económico. ¿Ya? A partir de eso, la certificación después se va a transformar con el paso del tiempo en una consecuencia de un actuar coherente con estos tres ejes de impacto. ¿Ya? Para responder más directamente a tu pregunta, los pasos para la certificación, en primer lugar, toda empresa que quiera certificarse como empresa B, que puede ser una pyme, efectivamente, y también empresas grandes, ya tenemos empresas como Natura, que son empresas B a nivel nacional, otras empresas grandes, por ejemplo, voy a mencionar algunas marcas, Banco Estado Microempresa, una empresa B certificada, ¿ya? Y también así hay empresas muy, muy pequeñas. Lo primero es realizar una evaluación que es a través de una página, que es la evaluación de impacto B, que las empresas tienen de acceso gratuito, ¿ya? BILAB y Sistema B, que son estos dos organismos sin fines de lucro, ¿cierto?, que regulan y que son los que llevan el control de esto, ponen a disposición de las personas, de las empresas, y también de los investigadores, incluso los estudiantes. Muchas veces nosotros hacemos la asignatura, el ejercicio de evaluar una empresa a través de esa plataforma. Es de acceso gratuito y tú tienes que contestar un cuestionario dependiendo de las características del negocio, en el cual te van haciendo distintas preguntas en base a las áreas de evaluación, que son la gobernanza, que tiene que ver con los niveles de transparencia, está cómo se impacta en el medio ambiente, cómo se impacta en los clientes, cómo se impacta en la comunidad, y cómo se impacta también en el entorno. ¿Ya? A partir de todo eso se establece un puntaje, ¿ya? Un puntaje mínimo. Las empresas para poder certificar deben obtener un mínimo de 80 puntos, ¿ya? En una escala que llega a más de 200. Con eso, ¿ya? Ese es el primer filtro, ¿ya? Ahí empiezan las dificultades porque las preguntas son algunas bastante generales, pero otras bastante específicas. Entonces, la mayoría de las empresas por sí solas es difícil que puedan contestar el cuestionario de principio a fin. Y ahí aparecen muchas empresas que están dedicadas a la consultoría y al apoyo para que se haga esta certificación. Para certificar estas mismas empresas. Exacto. Y por ejemplo, ¿cuál sería el beneficio de certificarse como empresa B a nivel nacional? Ya. Bueno, para terminar, lo que quería agregar es que una vez obtenido el puntaje, es una evaluación. Es como tú dices, yo contesto y obtuve un puntaje, claro, pero después la empresa tiene que demostrar que lo que contestó en esa evaluación es verídico. Y por lo tanto viene todo un proceso de adjuntar documentación a BILAB para que ellos evalúen, ¿cierto?, si el puntaje efectivamente refleja la realidad o no. ¿Ya? Y ese proceso de verificación es bastante lento. Pasado esa etapa, ¿cierto?, tienen que realizar, y si se comprueba y mantiene el puntaje sobre 80, pasa a pagar un monto que tiene que ver con obtener la certificación, y con eso las empresas pasan a ser empresas B certificadas. ¿Ya? Es una certificación que dura 3 años, después de las cuales, como toda certificación de calidad, tiene que volverse a renovar. Ir validando básicamente que los procedimientos o todo esté enfocado en la línea de lo que es sistema B, me imagino. Exacto. Ya, y con la otra pregunta que tú me hacías, ¿cuál es el impacto? Primero, que si yo como empresario, como pyme, estoy convencida de que mi negocio efectivamente tiene que ser o tiene que generar un impacto social, económico y ambiental, aquí voy a tener un indicador homologado en distintos países y certero de que efectivamente estoy contribuyendo a generar estos impactos. El segundo gran beneficio es que pasa a ser parte de una comunidad, ¿ya? La comunidad B o la comunidad de las empresas B, que realizan una serie de actividades. Está la comunidad Biobío, está la comunidad en Santiago y otra comunidad en el sur, ¿cierto? Y pasan a formar parte de un ecosistema entonces vinculado e interrelacionado de empresas que están con el mismo propósito que uno. Perfecto. Y en esa línea, por ejemplo, desde la mirada regional también, ¿cuál es el diagnóstico de las empresas B acá en la región del Biobío? Ya. En términos regionales y en términos país, las empresas B están partiendo. Ya, esto es un concepto que parte más o menos en el 2007 aproximadamente en Estados Unidos, llega acá también
llevará unos 10 años, puedo equivocarme en la cantidad de años, pero no es un tema que sea que sea tan antiguo, ¿ya? Es un tema que recién se está instalando. Hay muy pocas empresas hoy día a nivel regional certificadas, y a nivel país debe superar hace poco las 200 empresas certificadas, ¿ya? A nivel regional seguramente debe andar entre las 5 y las 10 empresas certificadas, ¿ya? Hay una categoría entre medio, ¿cierto? Hay una categoría especial que se llama las B pendientes, que ahí, por ejemplo, en Los Ángeles hay una empresa que tiene la categoría B pendiente, que es una certificación que se obtiene para aquellas empresas que tienen menos de 12 años de existencia. Desde su primera facturación se empieza a contar, y como tiene menos de 12 años, no alcanza a cumplir uno de los requisitos que es sacar la certificación B, que es tener un año de antigüedad. Entonces, entre 0 y 12 meses, tú puedes postular a ser empresa B pendiente, ¿ya? Una certificación que se obtiene por una sola vez, por tu primer año de existencia, y que te permite mostrar ese sello, ¿ya? Y después, obviamente, si quieres seguir, tienes que ya pasar a la certificación de empresa B completa, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablamos, porque este tema es muy interesante considerando que básicamente las empresas B tienen el tema social, ambiental y obviamente también la rentabilidad económica. Sí. ¿Cómo se internalizan o se están internalizando estos conocimientos a los alumnos o nuevos empresarios también que puedan hacer también desde las universidades? Sí. Bueno, de hecho una característica súper importante de las empresas B, para certificar debe ser una empresa con fines de lucro, ¿ya? O sea, la idea de la empresa B es que una empresa que busca obtener utilidades, ¿cierto?, que busca maximizar también beneficios, a partir de eso también se genera impacto social y ambiental. No es una ONG, una fundación, una corporación, no puede ser empresa B. Se puede guiar, ¿cierto?, por los mismos lineamientos, pero no obtener la certificación. Está pensado, ¿cierto?, para generar soluciones sociales y ambientales desde la economía de mercado. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que pasa hoy día también? Como te decía, son tan pocas las empresas que muchas veces esto todavía es muy desconocido. Ya tenemos bastante desconocimiento, tanto a nivel de las microempresas, de las grandes empresas y también obviamente todavía en la formación de nuestros estudiantes. Una de las cosas que estamos realizando o que realizamos en conjunto la carrera de Ingeniería Comercial, que es donde yo hago principalmente clases, es que nos juntamos un grupo de docentes del Campus Concepción, Campus Chillán y Campus Los Ángeles en el año 2020 y generamos un proyecto de docencia para desarrollar una asignatura electiva que permitiera entregarle a nuestros estudiantes de Ingeniería Comercial los conocimientos esenciales para que supieran en qué consiste la empresa B y cuál es su proceso de certificación. Ese electivo ya se dictó por primera vez en conjunto del 2021 en pandemia y ya este año también se volvió a dictar, ya por lo menos este segundo año tengo entendido que en Concepción y también en Los Ángeles. ¿Ya? Y por lo tanto es una asignatura que esperamos que se mantenga a lo largo del tiempo, que le va a permitir a nuestros estudiantes que egresen de Ingeniería Comercial contar con los conocimientos esenciales para poder conocer de qué se trata y quizás trabajar desde el área de la consultoría para asesorar a otras empresas o dentro de las mismas empresas que quieran ser empresas B y que quieran liderar dentro de las empresas los procesos de certificación. Porque un requisito no escrito, pero esencial, ¿cierto?, a partir de lo que uno observa, es que una persona dentro de la empresa se tiene que hacer cargo de dirigir este proceso de certificación. O sea, de alguna forma están todos los medios para poder también certificar y si lo vemos a nivel regional, ¿qué instituciones son las que nos pueden ayudar como a profundizar más sobre las empresas B y de alguna forma seguir avanzando en este proceso de certificación? ¿Cuál es la red o el ecosistema que está vinculado a esto? Bueno, yo diría que una de las principales instancias es la comunidad de empresas B del Biobío, que también está naciendo, pero que invita a que se junten, a que conversen, a que compartan, que vean las experiencias y que conversen ahí también, como dices tú, cuáles son los beneficios de estar dentro de, o de ser una empresa B, ¿ya? Luego hay empresas consultoras, hay una empresa que está acá en Concepción que es liderada justamente por exalumnos de la carrera de Ingeniería Comercial, de acá del Campus Concepción, que se dedica también a la asesoría. Y bueno, y después está ya las redes nacionales, se hacen encuentros virtuales, reuniones de impacto donde se hacen rondas de negocio, donde participan empresas B certificadas.
Yo creo que ahí buscar información a través de la web es fundamental, ¿ya? La página Sistema B es un requisito esencial para orientarse, en primer lugar, de cómo acceder a todo este ecosistema. Súper interesante lo que estamos hablando el día de hoy, que tiene que ver con el emprendimiento y la innovación desde la sostenibilidad, el medio ambiente y por supuesto también la rentabilidad económica. Así que vamos a una pequeña pausa comerciales y ya volvemos a un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Esto es un resultado de un proceso y de buenas prácticas, de un trabajo bien hecho, apoyando a nuestros emprendedores, a nuestra comunidad académica, a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos en materia de llevar el conocimiento que ellos han generado, ¿cierto?, hacia un mecanismo de empresarización de empresas de base científico-tecnológica. Una característica de nuestros proyectos adjudicados que me parece muy importante destacar es que 4 de los 7 son dirigidos por mujeres. Uno como científico, con base científica, uno agradece este tipo de fondos porque comprenden lo que involucra el desarrollo del prototipaje y del modelo de negocio en este tipo de emprendimiento. Familia Incubadora de la UDEC ha sido muy positiva siempre y poder apoyarme con ellos lo realizo. Apoyan, entregan una visión crítica pero también constructiva, así que ayudan al empuje tanto de los que son de acá de la universidad como ya la gente externa, que podría ser mi caso. Con los recursos que nos ganamos en el startup vamos a poder financiar actividades de escalamiento, de validación técnica, de validación comercial, de prospección de nuevos clientes. Bueno, la OTL siempre ha sido de apoyo en todo lo que es el tema de ayudarnos con el patentamiento, con la transferencia tecnológica. Hoy nos estamos conformando como una empresa EBTU, empresa de base científico-tecnológica universitaria. La plataforma que les permite llegar al mercado de una manera más rápida y que la tasa de ahorro ojalá sea lo mínimo posible. Por lo tanto, nosotros los apoyamos en un periodo en promedio de 3 años. Desde que ellos comienzan, crean su empresa legalmente, necesitan buscar sus primeras ventas, después generar más tracción, generar más valor y poder ya lograr el punto de equilibrio donde puedan generar ingresos que permitan ya consolidar la empresa que crearon. En un nuevo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, hablando de emprendimiento sostenible con sus distintas líneas, y hoy nos acompaña Gerardo González, por supuesto, ingeniero comercial y académico de la Universidad de Concepción, que nos ha hablado pero de muchísimos temas, y algo que me gustaría como profundizar en esta segunda etapa de la entrevista es ¿qué es el comercio justo? Que se habla muchísimo, pero a nivel general como que nos interesaría un poco profundizar en eso. Ya. Bueno, es otra arista, ¿cierto?, de este concepto más amplio que tiene que ver con los emprendimientos con impacto social, ¿ya? El comercio justo es otro movimiento que nace también a partir de la visualización de distintas desigualdades en la negociación, ¿ya? Originalmente parte desde una mirada desde el hemisferio sur al hemisferio norte y en la cadena de abastecimiento que tienen las empresas productoras. O sea, si se llama la línea norte-sur, perdón, sur-norte, en el sentido de que los pequeños productores agrícolas, los proveedores de los primeros insumos para la elaboración, por ejemplo, de café, de chocolate, donde se ven los primeros ejemplos, se produce una relación muy desigual. El pequeño productor se queda con un margen muy pequeño de las utilidades y que no le permite muchas veces generar los suficientes recursos para superar situaciones de vulnerabilidad o de pobreza.
En cambio, a la medida que avanza en la cadena, los transportistas y el fabricante final se quedan con márgenes de utilidad mucho más altos. El comercio justo lo que trata de decir es, bueno, entreguemos o repartamos las utilidades a lo largo de esta cadena lo más equitativamente posible, de manera que a partir de la generación de recursos por un producto finalizado, todos los eslabones de la cadena, sobre todo los de origen, se vean beneficiados del trabajo que están realizando. Ese es el concepto de comercio justo. Pero eso ya no nace, hoy día evoluciona y ya no tiene que ver solamente con las producciones de café o de cacao para que se van a Europa, ¿cierto? Y se elaboran allá o se manufacturan allá, sino que tiene que ver con cualquier relación entre un pequeño proveedor y una empresa que manufacture o que fabrique, en la cual se mantiene el mismo principio, que haya una relación más igualitaria y de beneficio más equitativo para todos los integrantes de la cadena, especialmente los de origen. Y cuando hablamos como de comercio justo, en pausa estábamos conversando respecto a las distintas líneas de financiamiento que también se abren a nivel regional y, por ejemplo, Cercotec. Estábamos hablando que en las distintas postulaciones ahora se está consultando respecto también al impacto del proyecto. Cuéntanos un poquito de eso. Ya, bueno, eso tiene que ver también con otra cosa que tiene que, bueno, yo insisto, lo primero que quería mencionar, lo que hablamos en la primera parte, hablamos de las empresas B, es que un movimiento, el comercio justo también es anterior que las empresas B, es otro movimiento que van apuntando hacia lo mismo, a este impacto social, ambiental y económico, ¿ya? A partir de distintas vertientes y que en muchas partes convergen. Por eso nosotros lo que vemos en las asignaturas tiene que ver con que nuestros estudiantes conozcan un poco de todos estos mundos, porque se van relacionando. ¿Ya? Y se va relacionando también cada vez más con el emprendimiento en general, ¿ya? Y hay otra área que también tienen que conocer no solamente los estudiantes y las instituciones, sino que también los emprendedores, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, ¿cierto? De desarrollo sostenible. ¿Y cómo se relaciona esto con los Cercotec? En que hoy día las líneas de financiamiento, estas y otras, le están preguntando al emprendedor, y no solamente al grande, sino que de los fondos también más pequeños, cuál va a ser el impacto social, ambiental o económico que va a tener el negocio, ¿cierto? Y por el cual amerita que se le entregue o se le adjudique un fondo, ¿ya? ¿Y cómo entonces yo justifico cuál es el impacto? Bueno, yo puedo decir estoy asociado a tal objetivo del desarrollo sostenible, ¿cierto? A cuál ODS, y ahí va mi impacto más allá de lo económico, sino que tiene que ver con algún fin a la pobreza, ayuda a comunidades discriminadas, que tiene que ver también con el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, el cuidado del aire, acceso a la educación o la disminución de cualquier tipo de desigualdad, ¿ya? Eso hoy día pasa a ser un requisito base de las postulaciones a los fondos, junto obviamente con lo típico que uno ve en los temas de emprendimiento, que es cuál es la propuesta de valor, ¿cierto? Cuáles las formas de ingreso, el modelo de negocio, cuáles son los clientes, etc. ¿Ya? Lo más tradicional que uno ve, ahora se le agrega, oiga, sabe que usted debe tener también un impacto social o ambiental. Y en ese sentido, la comunidad universitaria, ¿cómo también internaliza estos conceptos dentro de los proyectos que ellos realizan, por ejemplo, desde el punto de vista académico? Bueno, yo diría que una de las principales cosas que estamos haciendo es entregarle a nuestros estudiantes la formación en qué consisten estos temas. Yo siempre hago una consulta a mis estudiantes cuando partimos una asignatura de esta naturaleza. ¿Quiénes conocen estos conceptos? ¿Ya? Y lamentablemente todavía es bajo el nivel de conocimiento, ¿ya? Y ahí entonces el primer paso que estamos dando es generar las bases de conocimiento suficientes para que nuestros estudiantes después salgan al mercado laboral y se instalen en la empresa, y también, y yo se los digo, ustedes probablemente van a ser los primeros en instalar estos temas y generar conciencia que estos temas son relevantes para la administración de un negocio, pequeño, mediano o grande. Y a nivel, por ejemplo, de la red que hay acá en la región del Biobío, ¿cuáles son los proyectos que tú sientes que son destacados en esta materia? Por ejemplo, de las empresas B. Bueno, te puedo hablar del que conozco un poco más en profundidad, que es el que existe en Los Ángeles, que es un emprendimiento de dos mujeres que se llama Comes, que y que es incubado además por la incubadora de la Universidad de Concepción acá, en Concepción, y que tiene por objetivo vincular
a pequeños productores de alimentos saludables, y ahí viene un impacto, ¿cierto?, en el tema de la alimentación, y a la vez trabaja con productores pequeños, con pymes, y conectarlas con grandes compradores, ¿cierto?, en un mercado business to business o B2B. De manera de ser el intermediario para que pequeños productores puedan acceder a grandes mercados y por lo tanto además de generar mayores ingresos. Le abre una vitrina, por decirlo así, a poder obtener mayores ingresos. Y eso tiene también directa relación con la Agenda 2030, porque si nos damos cuenta hoy en día, las alianzas colaborativas son necesarias para poder desarrollar negocios con impacto. Sí. ¿Cuál crees tú que son las brechas que existen todavía para generar eso? Yo creo que falta todavía profundizar en la relación que tiene que existir en los tres elementos esenciales para formar un ecosistema, que es la empresa privada, entendida desde el pequeño productor, mediano, grande, ¿cierto?, la academia y todo el aporte en conocimiento y difusión y formación que ésta puede hacer, y el sector público en cuanto también al apoyo, a la gestión y a la entrega, a la transferencia de fondos. El trabajo mancomunado entre esos tres elementos es lo que permite fortalecer un ecosistema. Y eso es clave, o sea, en esto la colaboración es clave. Cuando tú ingresas, y volviendo un poco al tema de las empresas B, cuando tú ingresas al ecosistema, tú ves que hay un ambiente de colaboración, de querer apoyar y que todo el ecosistema, y por eso siempre se habla del ecosistema, el ecosistema funcione, y para que funcione tiene que contar con elementos de estos tres mundos. Y por ejemplo, desde el ámbito también tuyo como académico, ¿por qué te interesó también como desarrollar o profundizar esta línea que todavía, como decías tú, no es tan conocida o no se ha profundizado de una manera mucho más detallada? Sí. Bueno, esa es una pregunta también que yo se las hago a que mis estudiantes me la han hecho y yo se las contesto. Cuando uno estudia la carrera de Ingeniería Comercial, la visión más tradicional es ver a la empresa como una organización cuyo único objetivo es maximizar su utilidad. Y si tú le preguntas a la mayoría de la gente, probablemente tiene esa misma idea. Las empresas, ¿cuál es su objetivo? Maximizar la utilidad y entregar, ¿cierto?, los beneficios a quienes son los dueños o accionistas. Esa mirada, que obviamente la empresa tiene que obtener utilidad porque tiene que sobrevivir y tiene que financiar su funcionamiento, ya no es el único objetivo que tiene una empresa, sino que tiene que tener estos otros que ya hemos conversado. Y eso es a mí lo que me llama la atención, por eso me gusta este tema. Entender que la empresa va más allá de la generación de un beneficio económico puntual, sino que tiene que ver con una organización que está inserta en una sociedad, y eso significa que, como toda gente que vive en comunidad, en sociedad, tiene derechos, pero también tiene deberes. Y dentro de sus deberes está en contribuir al beneficio del ecosistema al cual pertenece. Y por lo tanto, esa es una mirada distinta a la que uno tiene en su formación o en la concepción más tradicional de lo que uno visualiza como empresa. Y lo vuelve también mucho más desafiante, porque la gestión se vuelve efectivamente más compleja. O sea, ya no te dedicas a medir solamente cuánto fue tu margen de utilidad, sino que ahora tienes que medir, por ejemplo, cuánto fue o cuánto lograste reducir tu huella de carbono. Y ya no solamente, ¿cierto?, con que plante un árbol y por lo tanto disminuir la huella de carbono. Tiene que ser medido, tiene que ser y a partir de eso trazado. O sea, tú tienes que llevar un registro, ¿ya?, y tomar acciones e invertir y gestionar también todos esos impactos. Y lo mismo con la sociedad. O sea, ya no basta con que la empresa diga yo dono, sino que tienes que tú demostrar, ¿donaste? ¿Cuánto donaste? ¿A quién le donaste? ¿Cómo decidiste a quién le donaste? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿La tomó la empresa? ¿Hizo parte a la comunidad? ¿Hizo parte a los trabajadores? ¿Cómo se gestionó esa donación? ¿Cómo ha ido esa donación a lo largo del tiempo? ¿Cuál ha sido el impacto de esa donación a través del tiempo? Y eso es parte de lo que la empresa de una u otra manera va a tener que empezar a gestionar y a llevar registros, ¿cierto?, y presentar resultados abiertos a la comunidad. O sea, ya en las empresas más grandes, los reportes o las memorias que hablamos de las empresas cuando son sociedades anónimas abiertas,
ya que tienen que ser sus memorias públicas, ya no van solamente sus estados financieros o su información económica, sino que hoy día están los reportes de sostenibilidad, donde también va justamente eso, es lo mismo que te estoy mencionando, ¿ah? Cómo ha sido la gestión y el impacto de todas sus acciones, ¿ya? Y eso ya no solamente lo hago, sino que lo reporto y lo hago público para que la comunidad, la sociedad en su conjunto también lo vea. Sin duda, un tema muy relevante, muy interesante a nivel académico, a nivel regional. Y a mí me gustaría también, para finalizar esta entrevista, que ha sido muy beneficiosa también para la comunidad, ¿cuál es el mensaje para tus estudiantes, para la comunidad universitaria y para la región del Biobío en este tema de empresas B o empresas sostenibles? Ya, como emprendimiento sostenible en términos generales es que esto no es una moda, que esto llegó para quedarse, que es una nueva forma de gestión, que es mucho más desafiante y que hay que formarse, hay que entenderla. Ya no solamente esto no es un tema de imagen, sino que es una concepción profunda de cómo deben funcionar los negocios, ¿ya? Y que es un camino que pueden seguir las empresas de todos los rubros y de todos los tamaños. Y que hay que trabajar colaborativamente. Yo creo que eso también es fundamental, que las empresas se acerquen a las universidades, a las incubadoras, a los espacios de conversación, de trabajo colaborativo que existen tanto en Concepción o en otras ciudades y que esperamos tener también algún día en provincia. Y que de a poco vayan tomando medidas, ¿cierto?, que vayan impactando, ¿cierto?, que se vayan poniendo como objetivo el impacto ambiental y social junto con el impacto económico de los negocios. Muchas gracias, Gerardo, por esta gran entrevista el día de hoy, donde analizamos diversas temáticas como emprendimiento sostenible, comercio justo, innovación y, por supuesto, empresas B. Así que estamos muy contentos de poder haber conectado con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. TVU presentó 60 años Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles.